amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos a un nuevo programa de Proyecto Federal, el programa de la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia y su obra social. Junto a ustedes vamos a estar compartiendo el día de hoy la emisión número 493 y como siempre temas que tienen que ver con la actualidad económica, política, social, de salud. Todo lo que necesitas saber en la jornada de hoy. ¿Cómo va, Gustavo? ¿Cómo te va, Luis? ¿Cómo le va a todos ustedes? Bueno, nuevamente compartimos este espacio semanal. Vamos a abordar muchos temas, pero en la apertura del programa lo primero que quiero hacer referencia es este tema de las tarifas y volvemos con el tema de la judicialización de la política y la politización de la justicia. ¿Y a qué voy con esto? A ver, ¿qué es lo que está pasando en materia de tarifas? Ya hay, me imagino, una batalla judicial. Tenemos, por ejemplo, al día de hoy, la provincia de Córdoba, que está vigente el amparo y donde por el plazo de 3 meses no se tocan las tarifas. Por otro lado, nos encontramos, a ver, ¿cómo puedo decir? El formato del per saltum que se quiso hacer a la Corte Suprema, que se hizo, pero como que la Corte Suprema, sottovoce, dijo, mira que si vas directamente te vas a estrellar porque esto no va a salir como ustedes así lo pretenden. Pero hablando de las tarifas, quiero comentarle distintos abordajes. Primero vamos a ver qué es lo que dicen los distintos referentes. En el ámbito gremial, no matemos al emisor, pero sí el mensaje que dijo. Es el caso de Hugo Moyano. Dijo, esta gente hace daño y no sabe cómo arreglarlo. Y siempre estamos hablando del tema de las tarifas. Por otro lado, nos encontramos a Juan José Aranguren, que dijo, nunca pensé en renunciar. Yo me pregunto si a la Corte Suprema le tiraron una olla hirviendo directamente con esta situación, porque la Corte le ordenó al gobierno que le explique los argumentos, ¿sí? Y que le explique cómo se conforman los aumentos, y es todo un procedimiento que no se resuelve rápidamente. Pero me voy a focalizar en lo técnico. A ver, hubo una absoluta falta de profesionalismo. ¿Por qué hubo una absoluta falta de profesionalismo? A ver, un dato, una auditoría mínima, le piden al proveedor de servicios, en este caso al proveedor de gas, ¿me das 2.000 facturas al azar y me indicás cuáles son los barrios y demás? O ellos le dicen, yo quiero saber las facturas de tal barrio, tal barrio, tal barrio, tal barrio, para lo cual uno hace lo que los profesionales, lo que el equipo que dijo el presidente de la Nación que sí tiene de técnicos, dijo que tiene equipo de técnicos, pero no están actuando como tales. No hicieron ningún tipo de segmentación, ni geográfica, ni demográfica, ni comportamental, ni producto-beneficio, y le explico por qué. A ver, demográfica, no le hicieron. Uno de los aspectos de la demográfica es el nivel socioeconómico. Hay distintas formas de evaluar una segmentación demográfica, por nivel socioeconómico. Y en la demográfica, ¿saben quién entra también? Por ejemplo, aquellos que son electrodependientes, aquellos que necesitan, que tienen problemas de salud. No hicieron ese tipo de análisis. Ahora vamos a la geográfica, las regiones. ¿Cómo comenzaron los amparos? Comenzó primero en Bariloche y después se fue extendiendo a la zona sur hasta que la semana pasada fue de público conocimiento el caso de Jujuy y de Salta. Vamos a los temas de realidad económica. En temas jurídicos, obviamente se hace un abordaje en cuanto a qué es lo que corresponde, lo que no corresponde, pero hay un principio que debe cualquier ley, cualquier marco regulatorio, y es el principio de realidad económica. En cuanto a realidad económica, ¿las tarifas estaban atrasadas? Sí, es correcto. Ahora, realidad económica también es cuánto vas a pagar vos de tu bolsillo en cuanto a los ingresos que vos tenés. Y esto realmente no se tuvo presente, este principio de realidad económica. Otro de los aspectos también que ocurrió acá, una falta absoluta de sensibilidad social. La gente hasta el día de ayer, hoy, van, obviamente no tienen la posibilidad de pagar un abogado. Doctor, ¿me puedo hacer un recurso de amparo? Entonces quédate tranquilo, con esto anestesia. Así algunos abogados dicen, con esto anestesia, queda anestesiado el asunto. Pero el que no tiene esa posibilidad, porque de pronto su región, su jurisdicción no está amparado por tal, van ahí y dicen, mira, me llegó 1.500, yo antes pagaba 100, pero voy a pedir si lo puedo pagar en 2 cuotas.
la angustia que le genera a la gente que tuvo una conducta de pago toda su vida, que nunca en toda su vida dejó de pagar, y ahora le dicen, mira, no pagues porque esto se va a refacturar. Que lo que hace el gobierno dice 400, 500%. También quiero aclarar, cuando es 400% de incremento, se multiplica por 5. Cuando es 500% incremento para las pymes, se multiplica por 6. Otro dato que no es menor, multiplicar por 5. O sea, el año pasado eran 200 pesos, ahora son 1.000 pesos. Entonces no se tuvo en cuenta la segmentación de acuerdo al nivel socioeconómico, la segmentación geográfica, distintos aspectos que hacen a este tarifazo. Bueno, esta síntesis, pero importante, que da Gustavo, es para tomar en cuenta, ¿no? Porque se tomó una decisión, una iniciativa, y como bien lo marcaba Gustavo, no hubo tal vez un conocimiento esencial por parte del gobierno de quiénes podían pagar estas cifras y quiénes no. Un amplio sector de la sociedad, estamos hablando de la clase medio-baja, de la clase media, que fueron los que realmente se vieron resentidos en cuanto a estos excesos, que dijeron en un momento la justicia, no puede ser, la gente no puede pagar esto, cuando realmente estamos hablando, por otro lado, de paritarias que en algunos casos no se han cerrado, y en el mejores de los casos se ha cerrado tal vez, lo mejor puede haber sido un 38%, en algún caso excepcionalmente. Estamos hablando de aumentos del 400%, igual, más allá de este límite que ahora pone el gobierno, de los 1.000, 1.500 que en un primer momento se predeterminaban que la gente debería pagar, los recursos económicos aumentados, el transporte, aumentados por supuesto los alimentos y todo lo que hace a la canasta básica para la gente, es notablemente un perjuicio no solamente para la economía, para el consumo. ¿Va a bajar la inflación? Sí, por supuesto que puede llegar a bajar la inflación. Esto va a ser notable. ¿Pero por qué? Porque va a bajar el consumo y porque el consumo ya está bajando en la República Argentina. Bueno, hoy le vamos a presentar los invitados del día de hoy. Nos acompaña la doctora Natalia Bolosín, especialista en criminalidad económica, realmente una profesional de lujo, muy requerida en todos los medios de comunicación, y vamos a abordar dos temas, los temas jurídicos que están pasando en la semana, todas estas medidas cautelares, ustedes habrán escuchado la UIF, la información que provee la UIF y cómo de alguna manera es mal utilizado por los propios organismos que acá en la República Argentina, judicializando aspectos que todavía no se tiene la autorización para hacerlo. Pero nos va a explicar ella de qué se trata. Y bueno, hay a ver, ¿cuáles son los temas de actualidad? Caso José López, caso Lázaro Báez, y por otro lado, otro de los temas que está vinculado son los Panama Papers. Pero todos estos temas están encuadrados dentro del concepto de la criminalidad económica. También va a estar presente en el programa Miguel Calvete, director de INDECOM, del Instituto de Estudios de Consumo Masivo, y vamos a ver qué es lo que está pasando con el comportamiento del consumidor. El 44% de la población dice que no llega a fin de mes. También está presente el doctor Rubén Roa, especialista en medicina familiar y epidemiólogo. Pero volvemos al tema de los ajustes. Señores, para ajustar el presupuesto en salud, quitaron una lista de medicamentos para ustedes que tienen el PAMI, o para un segmento que tiene el PAMI, con el argumento que no hay evidencia científica que sí lo cubre. Pero lo paradojal es que no hay evidencia científica para una cobertura del 100%, pero de pronto sí está incluido en el listado para la cobertura del 70 o del 50%. Todo esto lo vamos a ver hoy acá en Proyecto Federal y decimos las vías de comunicación. Como siempre, vías de comunicación para que puedan contactarse con nosotros con este programón que tenemos en la jornada de hoy, proyectofederal@gmail.com. Preguntas, dudas, inquietudes, lo que quieras, obviamente trasladar a nuestros invitados en la jornada del día de hoy, en un ratito, hablando junto a todos ellos. Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia. Más de 60 años en defensa de los derechos del trabajador del sector. Comprometidos con la formación de nuevos líderes sindicales. 011-4943-4005. Obra social del personal de farmacia. El mejor remedio para su salud. Trabaja en defensa del sistema solidario de salud. 0800-333-9820.
Turismo Social de FATFA. Piensa en el descanso de todos los trabajadores de farmacia, ofreciendo un amplio circuito hotelero en todo el país. 011-4941-9910. Instituto Superior de Formación Tecnológica de FATFA apuesta al crecimiento profesional de todos los trabajadores de farmacia del país. www.institutofatfa.com.ar. Ahora sí, estamos con Natalia Bolosín, la doctora Natalia Bolosín, especialista en criminalidad económica. Bueno, como a la doctora la conozco, le digo, tuviste muy requerida por todos los medios. Un poquito, está alta la demanda, digamos. Está alta la demanda de tu especialidad y quiero aclararle a todos ustedes, porque los medios de comunicación de alguna manera buscan que la doctora inducirla con una respuesta a favor o en contra, y ella le responde en términos jurídicos cómo es el procedimiento, ¿no? Y hablando de procedimientos, uno de los casos que comentamos en la apertura muy rápido por cuestiones de tiempo, lo que pasó con la información que recibió la UIF a fines de la semana pasada o en el transcurso de esta. Sí, el tema de la causa Báez, ¿no? Sí. Ahí la UIF hace cosa de un mes, después de que Casanelo y Marijuán viajan a Suiza, recibe aparentemente información de inteligencia que permitía, digamos, reconstruir lo que se llamó la ruta del dinero en relación con las cuentas que los hijos de Báez tendrían en Suiza o que sociedades panameñas tendrían en Suiza y esas cuentas tendrían como beneficiarios a los hijos de Báez. Hace cosa de un mes, la UIF recibe aparentemente esta información, no está claro cómo, no está claro si la pide o la recibe en forma espontánea, y se presenta ante el doctor Casanelo, le cuenta que tiene esta información y le pide la detención. Ustedes recordaron, fue como una explosión mediática. Sí, aparte explotó, en los medios de comunicación explotó. Le pide la detención de los 4 hijos de Báez. El doctor Casanelo con esta información termina citándolos a indagatoria, considerándolos incursos en el delito de lavado de activos por el que también está procesado su padre, el hermano, uno de los hermanos, etcétera. Y horas antes de que se produzcan esas indagatorias, la UIF se presenta nuevamente ante el juez, porque el juez le había pedido que acompañara la documentación respaldatoria de lo que le había contado, y la UIF se presenta y le dice, yo no le puedo dar esta documentación, y le aviso, lo que debía haberle avisado hace como un mes, que esta información tiene carácter de inteligencia, no se puede utilizar con fines probatorios. Claro. Entonces fue verdaderamente como un papelón, ¿no? Pero te quiero interrumpir acá, sé que no es tu especialidad, pero sin embargo yo quiero ver lo paradojal. ¿Por qué digo lo paradojal? Que es el tema, la oportunidad en la cual salen algunas pruebas y se mediatiza. Porque casualmente este tema había que mediatizar el procesamiento de los hijos de Lázaro Báez. A ver, me parece que, digamos, no sé si hay alguna cuestión de timing o de utilización política. Lo que sí para mí está claro técnicamente es que las autoridades de la UIF o desconocen el procedimiento o lo utilizan políticamente. En cualquier caso es un papelón. ¿Y cómo cómo se puede haber llegado con un tema tan delicado a tal nivel de desprolijidad? Porque haber hecho un llamado a indagatoria a los hijos de Báez frente a una información que debe ser privada, que debe ser primero estudiada por parte de la justicia y luego recién llamado a indagatoria, se actúa de esta manera. No es que no puedan ser convocados a prestar declaración indagatoria. ¿Cómo debiera funcionar esto? La UIF debiera avisarle al juez que tiene la información. La información sustantivamente es muy valiosa y yo creo que está bien apuntado, digamos, llamarlos a indagatoria. Efectivamente, si aparecen como beneficiarios de las cuentas van a tener que explicar por qué. Esto, digamos, una cosa no tiene que ver con la otra. Ahora, ¿qué es lo que debió haber ocurrido? Un exhorto. Exacto, y que el juez pidiera esta información por exhorto y entonces uno utiliza la información de inteligencia. Discúlpame, explícale a la gente, estamos en televisión, la abogada es una excelente profesional, ¿qué es un exhorto y qué significa un exhorto? El exhorto lo que es un medio de comunicación, digamos, por el cual un juez de un país le pide a un juez de otro país o a una autoridad judicial de otro país determinadas cosas. Le puede pedir una medida de prueba, por ejemplo, que le tome declaración a un testigo que está en el extranjero, le puede pedir un embargo, por ejemplo, si hay dinero en el extranjero y quiere embargarlo, le puede pedir a un juez en el extranjero que lo embargue, le puede pedir otras medidas de prueba, le puede pedir la extradición de alguien, como en este caso se buscaba aparentemente la extradición de Marcelo Ramos, que sería el director titular del BETI, que es esta sociedad suiza involucrada en la maniobra en uno de los hechos de lavado y demás. Pero lo que debió haber hecho en todo caso la UIF era esto, explicarle al juez que estaba esta información y que el juez pidiera un exhorto. Ante esta irresponsabilidad de la UIF,
es correcto que el juez, digamos, y el fiscal frente a la documentación actúen, porque no es que pueden hacer como si nunca lo hubieran visto, ya lo vieron y deben actuar. Y en la Argentina además hay antecedentes en los cuales se permite utilizar con valor probatorio este tipo de evidencia. El problema de esto es que pone en juego la credibilidad de la Argentina ante el mundo en materia de cooperación internacional. Lo que se le criticaba a la UIF anterior, y que se le criticaba adecuadamente, digamos, estaba bien apuntada la crítica, bueno, pareciera que ahora estamos haciendo lo mismo. Y ahora, ¿qué perjuicio, si es que puede llegar a existir un perjuicio más allá del internacional, en cuanto al tema de la causa por estos manejos que pueden haberse dado? No, de nuevo, yo no veo, a ver, imagino que las defensas, y de hecho ya lo han hecho, intentaron poner en juego la nulidad. O sea, ¿no puede venir en abstracto? No, ¿no? No, se planteó, digamos, se planteó desde las defensas, por lo que trascendió en los medios, una cuestión de nulidad en relación con ese pedido indagatoria, porque lo que las defensas dicen es, si esta información no puede ser utilizada, no hay acusación. Si no hay acusación, la indagatoria es nula, porque no tengo de qué defenderme si no me dicen de qué me acusan y no me muestran las pruebas. Pero bueno, esto yo creo que no va a avanzar por lo que les decía. Hay antecedentes en los cuales una vez que la UIF actúa irresponsablemente y los jueces y los fiscales acceden a la información, se permite que esto avance. El problema es que pone en juego de nuevo la credibilidad. Después no nos quejemos de que la culpa es de Suiza o de Estados Unidos, que son reacios a darnos información, si nos comportamos como niños en el resto del mundo, ¿no? Bien, cambiemos de tema, abordemos otro que está relacionado también, el tema de los Panama Papers, ¿sí? Vos mencionabas en distintos medios, es la no información. ¿Por qué la no información? Lo que se informó ahora con respecto a Cagemulla y la participación de Mauricio Macri. Claro, a mí me parece que yo veo una vinculación entre una cosa y la otra, porque esta semana se informó que la UIF le presentó al mismo juez, el juez Casanelo, que también interviene en la causa de Panama Papers, le confirmó que efectivamente el presidente sería vicepresidente de esta sociedad Cagemulla constituida en Panamá. Yo digo, ¿por qué digo que es la no noticia? Porque esto se sabía desde el día 1, más bien desde el día 3. Un día domingo, 3 de abril, se conoció el escándalo de los Panama Papers y 2 días después un diario de circulación nacional publicó la documentación que demostraba que el presidente había sido, por lo menos en algún momento, Perfil publicó esta documentación mostrando que el presidente era vicepresidente de esa sociedad Cagemulla, con lo cual lo que la UIF ahora está confirmando, probablemente haya recibido información y entonces hace bien en presentársela al juez, pero digo, me parece que se le dio como una entidad a este hecho que no tiene, solo está confirmando algo que ya se sabía. Digo, no sea cosa que la UIF quiera con esto, con esta buena acción, tapar la irresponsabilidad de la semana pasada. Ahora, creo que fue ayer o antes de ayer, justamente se verificaba esto que decís vos, de la participación en esta sociedad offshore del presidente Mauricio Macri. Ahora, de aquí en más, ¿sí?, con las investigaciones que solicitaron los jueces, el juez competente, el fiscal competente en la causa, ¿qué es lo que va a suceder? Porque evidentemente la participación del presidente está. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar o no puede pasar respecto a ver, hasta ahora me parece que no ha cambiado nada. Esto me parece importante decirlo. Claro. Lo que pasó esta semana no cambió nada. Confirma lo que ya sabíamos, que es que el presidente en algún momento, por lo menos, formó parte del directorio de esa sociedad. ¿Esto quiere decir que cometió el delito de omisión maliciosa? No necesariamente. Si era director y no... Lo que ya sabemos, digamos, si era director y no recibió honorarios, no tenía que declararlo. Si no fue accionista, no tenía que declararlo. En todo caso, si fue director y esa sociedad se utilizó para cometer otros ilícitos, por ejemplo, para lavar dinero de la evasión, imaginemos, bueno, en ese caso sí tendría responsabilidad. Pero eso para determinar esto, la causa va a tener que seguir avanzando en cuanto a todas las medidas de prueba que se han pedido. Digo, esto que ocurrió esta semana no es para mí ninguna novedad. Solamente un dato. Es un dato. En todo caso, es cuando te confirman, integraron el director, este es el libro de directores y este es el director, y punto. Que ya se sabía, de nuevo, ¿no? Esa documental ya estaba en la tapa de los diarios desde el 5 de abril. Solo está confirmando algo que ya se sabía. Me parece que detrás de todo esto, para dejar una idea como una cuestión de fondo, tenemos que pensar en darle a los organismos de control verdadera autonomía e independencia. No es posible que la Unidad de Información Financiera, que además ha sido trasladada a la Secretaría de Hacienda, y esto no es necesariamente una buena noticia, tenga a su titular no designado por un concurso público de oposición antecedente. Yo no sé si quienes están hoy a cargo de esa oficina son los más capacitados para ese lugar. Y además que son designados políticamente a dedo por los funcionarios. Son funcionarios a los que designa y remueve a piacere el presidente de la Nación. Necesitamos personas designadas por concurso y que actúen de manera independiente. Ahora, esto que marcas vos es importante, ¿no? Porque, bueno, uno lo traslada y escucha desde el oficialismo con hechos bueno, el gobierno anterior, del gobierno pasado con respecto a estos temas. Pero daría la sensación como, por lo que planteas vos, se vuelve a cometer el mismo error cuando se elige a alguien que no es por concurso y que tal vez no tenga la suficiente capacidad
tal vez para llevar un eje fundamental que tiene que ver con la lucha de la corrupción. Estamos hablando desde las altas esferas hacia abajo, ¿no? Lo mismo pasa con la Oficina Anticorrupción, es cierto, esto no, digamos, no es una novedad, no fue propio del gobierno que se fue, ni es propio de este gobierno, es la historia de la Argentina con organismos de control que, excepto por la Auditoría General de la Nación, que fíjense, no es casual que la única que funcionó en los últimos tiempos, la única que llevó a cabo su tarea de control, presentó auditorías y esas auditorías sirvieron para hacer avanzar causas penales como por ejemplo la mal llamada tragedia de Once, digo mal llamada porque fue un hecho evitable, sí. Fue la Auditoría General de la Nación. ¿Por qué? Porque tiene como titular a una persona que no forma parte del partido de gobierno. Entonces necesitamos organismos independientes. Natalia, muchísimas gracias. Gracias por haber venido. Muy amable, bueno, pasamos a la otra parte del estudio. Se encuentra con nosotros Miguel Calvete, director de INDECOM, Institutos de Estudio de Consumo Masivo. ¿Cómo te va, Miguel? ¿Qué contás? ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo están? Bueno, tenemos mucha información para preguntarte. Una de las estadísticas que hemos visto en distintos medios, el 44% de la población dice que no llega a fin de mes. Pero después vamos a distintos indicadores. Caída de la construcción, caída del consumo de carne, aumento de precios, pérdida del poder adquisitivo. Bueno, ¿cómo nos podés ordenar qué es lo que está pasando con el consumo masivo? Bueno, en lo que respecta, tenemos que separar de lo que es consumo masivo y gastos periódicos de una familia tipo, qué es lo que más impacto tuvo y qué es lo que menos impacto tuvo. En el caso de lo que es canasta básica alimentaria, que es un poco lo más mensurable y donde lo más sensible para el bolsillo de cualquier familia, encontramos un aumento que fue entre el semestre que fue de octubre del 2015 a abril del 2016. Bueno, tuvimos toda la problemática que ya todos conocemos, que va desde la transición, de elecciones, transición en el cambio de gobierno, la devaluación, la predevaluación, es decir, el aumento ante el anuncio de una posibilidad de devaluación, y posteriormente el hecho devaluatorio en sí, que tuvo repercusiones en enero, febrero y marzo, con un coletazo y una inercia en el mes de abril. Esto generó una retracción en las compras, es decir, hoy esa retracción se refleja en cambios de hábito en el consumo de la gente. Ese cambio de hábito, ya sean familias de cualquiera de los niveles socioeconómicos, desde el ABC1 al C3D, a la base de la pirámide de consumo, encontramos cambios de hábito. Entre esos cambios de hábito hay cambios de hábito de sustitución o de reemplazo de algunos productos por otros. Por lo general, en el caso de carne, que es uno de los productos que más aumentó, hubo reemplazos de cortes por cortes más económicos, hubo reemplazos por todo lo que sea farináceos o pastas secas, por ejemplo, que es una de las categorías que más aumentó. En el caso de gaseosas de primeras marcas tuvieron una caída de 20%, prácticamente 19,8%. Esto implicó un aumento en el consumo de segundas marcas de 8%. Y en el caso de jugos para diluir, por ejemplo, para dar una categoría que es muy gráfico, en el caso de jugos para diluir tuvo un aumento de 11 puntos. ¿Qué significa? Se diluye con más agua para que te rinda más, ¿no? Exactamente. Todo lo Vamos que sea, al tema de las carnes rojas. Disminución. En el caso de las carnes rojas tenemos... Caída del 7,7%, ¿no? Hay una caída promedio general, pero hubo lugares donde la caída superó los 20 puntos. Obvio, sí, lo que depende de la canasta, ¿no? Exactamente. ¿Ustedes evalúan eso? Sí, nosotros lo que hacemos a través de INDECOM, clusterizamos producto por producto y después el promedio general y después servicios, en el caso, por ejemplo, todo lo que sea tarifas energéticas, que bueno... Bien, ahora vamos a tocar tarifas energéticas, pero cuando vos decís desde tu instituto de estudios, ustedes van segmentando, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, de acuerdo, tienen una categoría de productos y van dirigidos a distintos públicos. Perfectamente. La primera en el caso de las carnes... ¿Por qué hago la primera pregunta? No escuchaste la editorial que hice en la apertura del programa, pero casualmente se vio lo mismo que el gobierno no hizo con el tema de incremento de las tarifas. ¿A qué voy? No segmentó geográficamente, demográficamente, incluso hasta la relación de aquellas personas que son los electrodependientes, o sea, sin ningún tipo de estadística se aumentó y casualmente, y esto vos me lo podés ampliar, lo que se debe hacer es un relevamiento antes
de efectuar este tarifazo, que me imagino el impacto que debe tener la canasta del estudio que hicieron ustedes. Sí, nosotros hacemos un análisis de ticket, de los tickets tanto de grandes cadenas de supermercado como de pequeños almacenes, autoservicios de barrios, supermercados chinos, despensas que están incluso en zonas, en barrios muy carenciados. Claro, entonces elegís un supermercado de un barrio carenciado y ya te hace una segmentación demográfica de acuerdo a nivel socioeconómico. Tenemos un ABC1 donde analizamos determinados cambios de comportamiento. El caso de carne, por ejemplo, es el segmento que menor caída tuvo, es el segmento... Expliquémosle a la gente qué es el ABC1. El ABC1 más arriba. Dentro de lo que es la pirámide, es digamos, la cúspide de la pirámide. Son asalariados de más de 50.000 pesos por familia. Pregunta, ¿pero el C1 no se está yendo para abajo? Bueno, lo que hay y lo que estamos notando ahora es que justamente en ese cambio de comportamientos, el segmento ABC1 hoy se está concentrando en sectores que tienen ingresos de más de 100.000 pesos y aquellos que tenían ingresos de hasta 70.000 pesos hoy han sufrido una caída y un impacto y ya no son más ABC1. Ya pasaron a C2, C3. Están en C1, C2. El grueso de la población es lo que se conoce el C3D, es el 75% del asalariado, que son aquellos grupos familiares que tienen un ingreso de menos de 20.000 pesos. Luego tenemos la base de la pirámide de consumo, ya border línea de pobreza, que son aquellos que tienen un ingreso familiar de menos de 12.000 pesos. Bien, menos de 12.000. Exacto. Ahora, todo este torbellino, ¿no?, que estás explicando vos, porque realmente uno en su cabeza empieza a analizar y entender, interpretar, porque realmente esto se ve, lo vemos en la cotidianidad, lo vemos diariamente. Este torbellino, no solamente de cambios de clases sociales, sino de la repercusión en lo que hace a la góndola de los mercados. La pregunta es hacia dónde nos está llevando esta economía o estos planteos económicos que se hacen, que realmente han generado este movimiento sísmico, metafóricamente, en la sociedad. Te voy a dar dos ejemplos muy gráficos y te contesto la pregunta. Sí. Para terminar de redondear el concepto, el segmento ABC1 históricamente, en una categoría que es farináceos, que es por ejemplo pastas secas, panchados y demás, tiene una incidencia de 4%, 4,1%. Te pido un favor, hacemos un pequeño corte y continuamos completando el tema del comportamiento de todos los sectores y el ABC1 en particular. Vamos a un corte, por favor.